Bienvenidos, les saludo desde Muhlenberg, Pensilvania, para que hagamos el repaso número 5 de nuestra lección de la escuela sabática. Hemos estado hablando dentro del marco de Deuteronomios. Israel se está preparando para entrar en la tierra prometida. Son los hijos que han quedado vivos de los que salieron desde Egipto. Y ahora Moisés se encuentra dándoles una cantidad de normas, consejos y experiencias para que sea más fácil y cumplan su función como pueblo de Dios. El título es El extranjero dentro de tus puertas. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Padre bueno, gracias por acompañarnos. Bendice, oh Señor, el estudio de la palabra y que aprendamos lecciones para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar 4 puntos para nuestro repaso del día de hoy. El punto 1 es, si vamos a amar al extranjero, o al débil, o al vulnerable, yo necesito tener una correcta percepción del valor del ser humano. Hoy ese valor del ser humano es relativo, dependiendo del dinero que tenga, dependiendo de la clase social a la que pertenezca. Muchas veces lo evalúan desde el color de la piel, o de la forma de su rostro y de estereotipos de belleza que en realidad no cuentan para Dios. El valor del ser humano tiene que ser visto desde el punto de vista bíblico. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo número 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y después se da una orden interesante. Que el ser humano gobierne la naturaleza, pero no dice que el ser humano gobierne al otro ser humano. Hay un gobierno sobre la naturaleza. Aquí el Señor ha puesto una igualdad en el ser humano. Todos somos iguales ante Dios. Y este valor debe ser visto desde 2 aristas. Número 1, el valor por creación. Piense nada más en el diseño anatómico, en el diseño fisiológico, en el diseño de nosotros los seres humanos. Perfectos, perfectos a la manera de Dios. La creación nos sacó desde un solo vástago, Adán, desde un solo hombre. Y esta creación nos hizo iguales porque todos vinimos del mismo ser humano y vinimos de la imagen de Dios. La imagen de Dios significa que el ser humano tiene algo distinto, un sello de dignidad diferente al resto de la creación, porque podemos pensar, podemos elaborar pensamientos, podemos decidir sobre nuestra vida. Ese libre albedrío, esa capacidad de pensar, decidir y actuar, es la imagen de Dios en nosotros. No podemos pensar solo en la parte física, capacidad de tomar decisiones, libertad para hacerlo, un riesgo que se tomó Dios, pero ese es el sello de dignidad que Él pone en nosotros desde la creación. Y el segundo punto del valor del ser humano hay que verlo a la luz de la redención, la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios no dijo, voy a morir por los más importantes primero, luego por los menos importantes y así sucesivamente? Porque somos iguales. La muerte de uno solo, la muerte de Cristo, garantizó la redención de todos los hijos de Dios. Así que un primer punto que debe quedar claro para poder entender la orden de ir a amar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al débil y al vulnerable, es el concepto de que somos iguales delante de Dios. En el punto número 2, vamos a evaluar cómo se evidencia ese valor del ser humano. A veces nos dan un cheque y nunca lo queremos cambiar. Sería algo absurdo. Pero el ser humano funciona así, paradójicamente. Dios le asignó un valor a cada persona.
pero no usamos ese valor. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio. ¿Cómo se llama esto? Se llama dignidad personal reflejada en la autoestima. Ese valor se refleja en mí. Noten lo siguiente. Nadie te va a amar en la tierra más de lo que tú te puedes amar a ti mismo. Y no estoy diciendo algo que no sea bíblico, porque Dios me ama más que a nadie. Pero después de Dios, yo me tengo que amar a mí mismo. Me tengo que dar ese valor. Noten lo siguiente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primero amarás a Dios. Es decir, que el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Y el primer prójimo que debe amar uno es a sí mismo. Esto no es egoísmo, porque de la manera como yo me amo y me valoro, voy a amar al débil, al huérfano o al extranjero. Muchas personas renunciamos a ese amor que nos debemos tener. Nos da miedo amarnos a nosotros mismos. Y no tenemos una autoestima equilibrada. Y si usted comienza a verlo, si yo me siento algo valioso, todo lo que me rodea es valioso, todo lo trato como algo valioso. Pero si yo veo que yo soy basura, pues voy a tratar a los demás como una basura. Cuando yo critico a las personas, cuando les pongo apodos, cuando me burlo de ellos, yo tengo un problema de autoestima. No soy capaz de valorarme a mí mismo y por eso no puedo valorar a las demás personas. La evidencia de ese amor que Dios nos ha dado es que yo me valoro a mí mismo. No puedes permitir que se devalúe tu imagen personal. No interesa cómo eres, la forma de tu cuerpo, tu hablar. Dios te ha dado un valor y ese valor tienes que vivirlo. Y de ahí va a depender las elecciones de la gente que me rodea, con quién voy a estar, a quiénes voy a amar, a quiénes voy a cuidar. Es imposible que los israelitas y nosotros pudieran obedecer este precepto de que podemos amar a Dios y que podemos amar al prójimo si no tenemos en cuenta el amor hacia nosotros mismos. Y este punto hay que verlo con equilibrio, porque cuando eso se pasa hacia arriba y nos sobrevaloramos, también estamos cometiendo pecado. Y el otro pecado es subvalorarnos, no vernos a la luz del Calvario. Continuamos con el punto número 3 de nuestro repaso 5, la introducción número 5. En el punto 1 vimos el valor que Dios le asigna al ser humano por creación y por redención. Y en el punto 2 es la responsabilidad que yo tengo de usar ese valor en una muy buena autoestima, algo equilibrado, que permita amar a los demás. Ahora vamos al punto 3. Se dio una orden. Hay que amar a las viudas, hay que amar a los extranjeros, porque extranjeros fuisteis en Egipto. ¿Qué es un extranjero? Bueno, no solamente hablamos de extranjeros los que viven en un país en donde no nacieron. Hay personas en mi casa que uno los vuelve extranjeros. La esposa se vuelve extraña para el esposo. No se hablan con los hijos, no hay una comunicación. Los ancianos se han vuelto invisibles. Las personas vulnerables y no las cuidamos. A eso se refiere también como el extranjero. Por eso en esta orden, en el capítulo número 24 del libro de Deuteronomio, quiero compartir con ustedes aspectos básicos que Moisés dijo. Y si son básicos, yo debo prestarles atención. Por ejemplo, Deuteronomio 24:10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entres en su casa para tomar la prenda. Aquí hay un principio importante, el respeto sobre las personas. Les he prestado algo, no me lo ha devuelto, pero yo debo ir y hablar con la persona. Aquí el principio es respeto, respeto. ¿Por qué? Porque manejamos poder sobre otro y ese poder es cambiante, ese poder se alterna. A veces lo tengo, a veces no lo tengo.
Por eso esta orden de cuidarnos unos a otros. Más aspectos prácticos. Versículo 12. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Y en este principio, Dios quería consideración sobre el que no tiene las cosas. Un pobre le presta a otro una capa y quizás sea lo único que tiene para arroparse en la noche. Y Dios dijo, al pobre le vas a devolver esa capa antes que llegue la noche. Tal vez sea lo único que tenga. Aquí hay un sentido de consideración y responsabilidad. Yo debo pagar mis deudas a quien se las debo. Yo debo cumplir con mi palabra cuando la doy. Y esto representa responsabilidad. Vamos al 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades. El cuidado sobre el manejo del poder o del liderazgo. Porque cuando hablo de poder, es un poder que emana de un liderazgo respetuoso que tengo sobre alguien o alguien tiene sobre mí. Mis trabajadores, mis alumnos en el salón de clase, mis hijos en casa. Oye, aquí lo que nos está diciendo es, ten cuidado cómo tratas las personas. Hay muchos de nosotros que podemos utilizar personas en la casa para que nos hagan los oficios en el día de reposo. Deberíamos pensarlo con cuidado, con cuidado. Y no solamente eso, no explotar la gente, no aprovecharnos de ellos. Algunos compran un producto muy económico y luego lo venden supremamente caro. Pues claro que la gente tiene que ganar, pero debemos tener cuidado sobre estas situaciones. Este principio de Moisés en Deuteronomio 24 nos invita a ser justos y tratar bien a las personas y cumplir con la palabra que hemos dado cuando hagamos algún tipo de trato. Versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Eso se llama hacer justicia y usar la justicia, no aprovecharnos cuando alguien desconoce un principio de justicia o de equidad. Mucho cuidado de no aprovecharnos. Y el último, en el versículo 19, 20 y 21 de Deuteronomio, Dios estableció una costumbre a través de lo que Moisés está diciendo para cuidar a los necesitados y a los que no tenían comida. Había 3 productos claves. La gavilla se refiere a los cereales, los olivos, de donde sacaban el aceite, y la viña, del vino y la vendimia. Y dicen las órdenes en esos textos, no rebusques. Él movía el olivo y caían las aceitunas. No vuelvas a moverlo, no repases. ¿Por qué? Porque todo lo que quedaba en los árboles o en la vendimia o de los cereales que no se alcanzaba a recoger, quedaba para que después viniera la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero y lo recorriera y lo pudiera recoger. ¿Se acuerdan de Ruth en el campo de Boz? Y Boz dijo, déjenle más trigo, más cebada. Este principio es que cuando tú tienes abundancia, aprende a compartir con otros. Ve al mercado y compra un poco más de algo para poder compartirlo con los demás. Hay muchas personas que Dios les ha dado bendiciones económicas y no son capaces de compartirlas con otros. ¿Por qué? Porque a las personas hay que ayudarlas y enséñeles a pescar en la medida en que le das el pescado. Estos principios, si los usáramos, podríamos ayudar a las personas necesitadas, porque Cristo dijo, a los pobres siempre los tendréis, y no significa que Dios dijo, yo elijo que haya pobres. Simplemente dijo, en el egoísta corazón humano habrá pobres, porque hay personas que no aprovechan las oportunidades de la vida, porque no aprovechan su trabajo o lo que tengan que hacer. Pero Dios dijo, cuídenlo también a ellos, ayúdenles, porque esto es parte del amor a Dios reflejado en el prójimo. Llegamos a nuestro último punto de esta introducción 5, amarás al extranjero, con el punto de cuál es la relación que existe entre el amar a Dios y el amar al prójimo.
Noten el crecimiento que ha tenido el tema de hoy. Dios me asigna un valor a mí por creación y por redención. El segundo punto, pero ese valor no funciona si yo no lo utilizo, si yo no reconozco ese valor en mí. Se llama una autoestima equilibrada, ni arriba ni abajo. Y en el punto 3 vimos aspectos prácticos. Ahora, ¿en dónde se conjuga todo eso? ¿Hacia dónde va Dios? ¿Hacia dónde va Moisés? En estas instrucciones que está dando al pueblo. La ley de Dios se cumple cuando amo a Dios y amo al prójimo. Miren el siguiente texto, en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay un inmenso interés del enemigo de Dios en desvirtuar la ley de Dios, o en quitarla, o en que la ignoremos, o en cambiarle cosas. ¿Y en dónde está el punto? Cuando amo a Dios, eso se tiene que notar en el prójimo. Hay personas que dicen que aman y aman y aman a Dios, pero no le ayudan a sus amigos, no le ayudan a los necesitados. Pero hay personas que hacen mucha obra social, pero no tienen en cuenta a Dios en su vida. Un buen equilibrio es que mi amor al prójimo se nota cuando amo a Dios. Y amo a Dios porque yo puedo ayudar a mi prójimo. Este tipo de temas deben ser llevados a la práctica. Moisés está por entrar con la gente de Israel a la tierra prometida, está haciendo todos los preparativos. Y estos consejos, allá en esa prosperidad que van a tener en la tierra prometida, equilibran la vida de las personas. Es decir, Dios te va a dar abundancia. Vas a entrar en una tierra que fluye leche y miel. ¿Y saben qué es fluye? Ni siquiera la tengo que producir, fluye, brota. Y van a recibir muchas bendiciones. Y cuando reciban esas bendiciones, no pueden olvidar que Dios te bendice para bendecir a otras personas. Estamos entrando en una etapa en el mundo hoy, en donde las cosas se van a complicar y nos vamos a tener que ayudar unos a otros. Esto es como decir, hay que equilibrar la fe con los derechos humanos. ¿Y qué es la fe? Yo creo en Dios. ¿Y qué son los derechos humanos? Todos somos iguales y todos podemos amarnos unos a otros. No hay que buscar la igualdad. Dios no dijo que todos deberíamos ser iguales en igual cantidad de bendiciones o de dones o de dinero. Si en la parábola de los talentos Dios repartió, o el Señor de la parábola que representa a Dios, reparte los dones de acuerdo a la capacidad. Eso también pasa en nuestra vida. De acuerdo a nuestra capacidad recibimos las cosas de Dios. Y de acuerdo al uso inteligente que hagamos de esas cosas, Dios nos da bendiciones, pero para todos existe una orden. Hemos de ayudarnos entre nosotros, ser solidarios. Es pura palabrería de mi fe cuando no amo al prójimo, cuando soy un desinteresado en las necesidades de los demás. Ponte una tarea esta semana, Señor, cruza en mi camino a alguna persona a la que yo pueda ayudar y lo voy a hacer de todo corazón. Gracias por acompañarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.